Señor economista Alejandro Bello Rodríguez, docente de macroeconomía y economía matemática de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Bueno, ¿qué va a quedar de este marco fiscal de mediano plazo después de lo que está sucediendo con la estructura fiscal del país debido, digamos que al coronavirus? Dejémoslo así, pero ¿qué va a pasar con ese marco fiscal? Sí, señor, realmente es bastante sorprendente lo que presenta el marco fiscal que ha presentado el gobierno hace un par de semanas, porque contiene varios puntos que dejan muchas dudas acerca de lo que le depara al país en materia fiscal. Por ejemplo, el gobierno menciona, en este momento, debido a la emergencia económica, hay un gasto del 2.5% del PIB que ha tenido que hacer el gobierno para múltiples ayudas a las familias y a las empresas. Ese gasto está para este año, pero lo sorprendente es ver que en el marco fiscal se contempla que para el año entrante este gasto desaparecerá. Entonces, pues se genera una gran duda porque efectivamente, si caemos en cuenta con todo lo que se ha mencionado, el COVID-19 no va a desaparecer muy probablemente el año entrante para nosotros en Colombia. Y las consecuencias del COVID-19, pues es que usted mata el COVID-19 y las familias que tienen hambre pueden trabajar al día siguiente. La recuperación de la economía es un proceso lento y difícil. Usted ha visto, doctor Bello, los resultados de la industria y los resultados del comercio en el mes de mayo. Un desastre, menos 26%, menos 25%. Esto es un desastre. Entonces, si no se recupera la economía, ¿cómo hacen para suspender el gasto de improviso? Pues precisamente eso es lo que nos preguntamos todos, porque si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, en días recientes, la Organización Mundial de la Salud anunció que posiblemente si hay vacuna la habrá para mitad del año entrante. Y si hay para mitad del año entrante, eso significaría que los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, pues están a la cabeza de adquirir esa vacuna. Por lo tanto, para el Estado colombiano, muy posiblemente tendríamos vacuna, siendo optimistas, finalizando 2021 o a mediados de 2022, imagínense. Es decir, que el año entrante, todo este año y el año entrante seguiríamos con esta crisis que estamos viviendo producto del COVID-19. Luego sería muy prematuro pensar, como lo muestra el marco fiscal, que ese gasto, debido a la emergencia económica, va a ser recortado de tajo ya el año entrante. Doctor Bello, ¿y los ingresos fiscales? Porque usted tiene, en época en que no se produce, pues no hay rentas, no hay IVA porque la actividad económica disminuye dramáticamente, y no hay recursos, bienes de capital. Los bienes de capital del Estado no están produciendo porque lo de Ecopetrol va a ser un desastre. Entonces, me pregunto, con menos recaudos y con más gastos, ¿cómo se mantiene una estructura fiscal? Pues precisamente esa es otra de las grandes, digamos, sorpresas, entre comillas, que revela el marco fiscal, y es que precisamente debido a esa disminución en los ingresos que muy posiblemente se van a presentar, entonces, al parecer, se muestra que se van a generar otro tipo de ingresos y posiblemente correspondería a enajenaciones o privatizaciones del orden de 12 billones de pesos. Eso más o menos sería algo así como un 1.2% del PIB que el gobierno entonces estaría esperando recaudar por la venta de activos, que ellos inicialmente mencionan que serían no estratégicos. Pero cuando uno mira la cifra de 12 billones de pesos, entonces empieza a preguntarse, para recaudar esos 12 billones de pesos, pues definitivamente tendría que tocar activos estratégicos, como por ejemplo podría ser la participación que tiene NISA o la participación que tiene en Ecopetrol, que son los que realmente podrían darle una cifra similar. Pues apenas, yo no sé si ISA valga tanto, pero además pues conseguir comprador y conseguir quien se lo autorice. Ya vendió, no nos olvidemos que ya vendió Isagen, ¿no? Así es. Juan Manuel Santos vendió Isagen. ¿Para qué vendió Isagen? Pues ni el diablo que sepa, porque el ministro Cárdenas que lo vendió dice que la plata está guardada.
Entonces, si está guardada la plata, ¿para qué se vendió a un bien estratégico como Isagen? Esto es supremamente grave. Y uno sí vende, lo que pasa es que la gallina de los huevos de oro no se puede matar sino una vez. Entonces, usted vende lo que tiene el gobierno en Ecopetrol y al año siguiente Ecopetrol no le produce dividendos al gobierno, ¿no? Así es, sí señor. Pues más o menos de pronto para que lo tenga en cuenta, la capitalización bursátil que presenta Ecopetrol a la fecha es de unos 88 billones de pesos. Entonces, lo que está aprobado por el Congreso para ser vendido es un 8.5%. Eso más o menos entonces le daría unos ingresos al Estado de 7 billones de pesos. Entonces, si usted se fija, son 12 billones lo que ellos dicen que irían a recoger. ISA, la participación en ISA del gobierno es del 51% y la capitalización bursátil es de 22 billones de pesos. Es decir, que más o menos una posible venta de ISA sería unos ingresos de 10 billones. Por eso es que se piensa que para alcanzar esos 12 billones, pues muy posiblemente tendría que accederse a alguno de estos activos, porque por lo demás estaríamos hablando de Telefónica, que tal vez estaría alrededor de los 3 billones. Pero entonces fíjese que quedaríamos muy cortos ante las previsiones que se muestran en el marco fiscal. Y entonces para el futuro, si estamos vendiendo los activos que producen, quedaríamos en manos del recaudo fiscal o del endeudamiento. Y el recaudo fiscal va a estar muy mal el año entrante por efecto de la parálisis económica de este año. Marco fiscal, muy complicado ese manejo. Eso, ¿será que lo discuten en el Congreso, en sesiones virtuales o presenciales o en alguna parte? Porque este sí es un tema bien serio, ¿no? O digamos, no hay marco fiscal y salimos a mar abierto a otro mundo completamente distinto. Pero no sigamos diciendo que dependemos o seguimos teniendo como elemento rector de la economía colombiana un marco fiscal que no va a funcionar, doctor Bello Rodríguez. Así es, y precisamente para completar algo que vale la pena destacar que se menciona en el marco fiscal, es que se indica que en el 2022 ya se estaría aplicando una nueva reforma tributaria que debería entonces legislarse el año entrante y que al parecer elevaría el recaudo en algo así como 2 puntos del PIB, es decir, más o menos mal contados 20 billones de pesos a partir del 2022. Lo aterrador para que usted lo tenga en cuenta es que en promedio las reformas fiscales, las reformas tributarias que se han venido haciendo en los últimos años recaudan algo así de entre 7 u 8 billones de pesos. Pero pensar entonces que en el 2022, que va a ser un año en el cual apenas, tal vez siendo optimistas, la economía va a empezar a recuperarse, generar un recaudo de 20 billones de pesos, pues realmente es una fantasía. Y más si tenemos en cuenta que esa reforma tributaria va a tener que pasar por el Congreso a finales de 2021, donde muchos de los senadores que legislan pues ya van a estar pensando en campaña política, porque efectivamente vamos a tener elecciones en el año 2022. Usted es muy generoso diciendo que muchos. Pues diríamos que todos, todos, o porque aspiran a la reelección o porque quieren que su curul la ocupe alguien de su partido o de su grupo. Una reforma tributaria en plenas elecciones no tiene muchos adeptos. Esa es una situación política que hay que considerar también, y además de eso, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Quién es el que va a pagar impuestos por valor de 20 billones de pesos adicionales? ¿De dónde, doctor Bello Rodríguez? Es que estamos en una situación crítica de la economía. Entonces, ¿para qué insisten en ese marco fiscal? Dígame qué razón hay para no decirle al país la verdad y decirle, mire, esta es una crisis enorme, olvidémonos del marco fiscal porque no tenemos cómo hablar de marco fiscal. Y vamos a tener otra cosa, ¿no? Un endeudamiento, una deuda cuyo servicio nos va a costar un dineral. Eso sin perjuicio de que de pronto nos quiten la calificación y entonces ya no estamos hablando de un costo del servicio de la deuda enorme, sino pues de una catástrofe. Así es, precisamente según las proyecciones que se tienen, más o menos, la deuda del Gobierno Nacional Central el año pasado estaba en el 50% del PIB. Y este año, con todo el gasto que se ha tenido que hacer y el financiamiento,
interno y externo, más o menos se calcula que posiblemente la deuda pública va a ascender a 65% del PIB. Y de pronto también para caer en cuenta, hay un estándar internacional que se utiliza por el Tratado de Maastricht, donde se indica que más o menos los países, digamos, idealmente deberían manejar una deuda pública que no superara el 60%. Entonces, digamos, en ese sentido, Colombia, como país pequeño, pues estaría violando ese estándar internacional y efectivamente esto no va a ser muy bien recibido por las calificadoras de riesgo. Y pensaríamos que ante pues un marco fiscal que dice cosas que a la larga van a ser muy difíciles de cumplir, estaríamos tal vez ante un escenario en el cual muy posiblemente nos vayan a quitar el grado de inversión. Nosotros admitimos que es importantísimo saber cuántas camas UCI hay, saber cómo hacer la cuarentena, saber cómo se guarda la distancia, de qué calidad tienen que ser los tapabocas, todo eso es importantísimo, pero por Dios, ¿cómo le damos la espalda al tema económico? ¿Cómo es que no estamos discutiendo estos temas como los que propone el doctor Alejandro Bello Rodríguez? Estos son temas esenciales, además para la supervivencia del país. Porque en el fondo un desastre fiscal lo que produce es más pobreza, ¿no? Que nos están hablando de unos elementos generadores de pobreza descomunales. Doctor Bello, nos parece que es el gran tema nacional y que la academia tiene la obligación de proponerlo, de modo que felicitaciones por el valor y por la oportunidad con que usted está proponiendo este tema, a ver si sus colegas de otras universidades y de otros centros de análisis de la economía colombiana lo toman y nos dicen, bueno, ¿y el marco fiscal de mediano plazo en qué queda? Doctor Alejandro Bello Rodríguez, usted no sabe cuánto agradecemos su presencia y sigamos insistiendo, doctor Bello. Claro que sí. Porque esto es un proceso dinámico, ¿no? Esto no es una fotografía que se queda ahí congelada. Sí, señor. ¿Cómo no, doctor Londoño? Precisamente en eso estamos, pues, tratando de destacar, pues, todo este tipo de cosas que se muestran en el marco fiscal de mediano plazo, que, como hemos comentado, pues, realmente van a ser muy difíciles de cumplir. Y más teniendo en cuenta que cuando hay situaciones de crisis, la recomendación que se le hace a los gobiernos es aumentar el gasto y jamás pensar en aumentar los impuestos, porque eso lo que hace es profundizar la depresión, la recesión que pueda tener una economía. Bueno, no hay más remedio que aumentar el gasto sobre la base o del endeudamiento o de la emisión. No hay otra solución. La venta de activos fijos, muy mala idea, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Economista Alejandro Bello Rodríguez de la Universidad Sergio Arboleda, usted le está prestando y la universidad un gran servicio al país. Esto no es para crear alarma, es para que seamos objetivos y serios en el manejo de los grandes problemas nacionales. Muchísimas gracias, doctor Bello. A usted, doctor Londoño, muchas gracias.